Volviendo a la teoría que estaba comentando antes de Chuya y Verlaine, si Verlaine estuvo para funcionar como plan B, por decirlo así, un plan B, cuando algo no te sale bien y no te queda otra que hacer eso para este tipo de situaciones, y él aparece tomando en cuenta que Chuya cometió un crimen dentro de lo que sería la mafia, hacerle daño a Yokohama indirectamente porque fue cómplice y todo, y lo expulsan, entonces sería Verlaine quien asuma su lugar, quien tome su lugar, o sea, sería su reemplazo básicamente, ¿no? Yo creo que siempre lo tuvieron ahí guardado para eso, sinceramente, porque ¿por qué tendrías a dos? ¿Por qué tendrías a dos Arajabaki juntos si solo vas a usar a uno y no al otro? Yo creo que va a ser Verlaine su reemplazo, y ya Chuya se terminará quedando paulatinamente en los perros de casa, porque ya saben lo de Gakuen y así. Me di cuenta hace poco que Gakuen ha spoileado algo, voy a buscarlo. Gakuen ha spoileado algo que está pasando ahorita. Tiene que ver con Teruko, ojo, que Teruko es hermana de Chuya. No, es parecido, pero no es algo así, pero spoileó algo fuerte. A ver, ya lo encontré. El próximo año va a salir un juego de este universo, ¿ok? Gakuen es como Beast, ¿ok? Es un universo alternativo, que de hecho fue realizado por Asagiri antes que saliera Beast. Y es un universo alternativo donde todos los personajes son alumnos, ¿ok? Alumnos, profesores, etcétera, ¿ya? Y el próximo año va a salir un juego para celular basado enteramente en este universo. O sea, en lugar de salir una novela, una película como Beast, va a salir un juego donde nos van a contar todo el lore. Y yo lo voy a jugar, lo voy a ver, porque creo que cualquier cosa que digan acá puede ser un tremendo spoiler de lo que va a pasar después. Este link de acá también lo compartí hace tiempo, si quieren lo pueden ver porque acá está toda la info. Esto es una entrevista que le hicieron a Chuya y a Verlaine básicamente, ¿no? Y esto salió en el año 2022, un año después de que salió Stormbringer, la novela. Y al final le preguntan qué planes tiene para mañana y le responde: estoy pensando en ir a visitar a mis antiguos compañeros de colegio, y también me pregunto qué estará haciendo el chico con el que me peleé. Bueno, no importa dónde esté, sigo siendo yo y estoy seguro de que nos volveremos a ver algún día si seguimos vivos. Siento que debo encontrarme con ellos ahora, en este momento. Es decir, cuando me apetezca. O sea, tsundere, ya saben. El año siguiente, 2023, le hicieron lo mismo, la misma entrevista a los perros de casa, quienes son de otro colegio, ¿ok? Yono le pregunta a Tachihara: por cierto, joven Tachihara, o sea, Tachihara-kun, fui a tu escuela para una reunión de moral pública. Tuve una interacción significativa con el señor Sakaguchi Ango, miembro del comité de moral pública, y vi a ese estudiante bajito que solía estar en nuestra escuela y al que siempre se le confiscaba el sombrero. ¿Sigue llevando nuestro uniforme y ese sombrero? ¿Te refieres a Chuya?, dice Tachihara. O sea, es él. Yo no es el chico con el que Chuya se peleó. ¿Qué es lo que nos spoilean? O sea, primero nos dice Chuya que ok, se peleó con esta persona, pero dice que estoy seguro de que lo volveré a ver. Si los dos están vivos, lo volveré a ver. Tengo que encontrarme con ellos. Primero habla de una persona y luego habla de varios. ¿De quiénes más podría hablar que de Yono y los demás perros de casa? O sea, está hablando de todo su comité. Y a ver, aquí viene lo de Teruko. ¿Se acuerdan que Teruko fue absorbida, no? Ahí mismo nos confirman que Fukuchi está muerto. Ya Fukuchi no existe. O sea, solo existe esta cosa y Fukuchi ya está muerto. Lo que quiere decir que Teruko va a pasar a convertirse en la comandante de los perros de casa, porque ella era la vicecomandante, la segunda al mando del grupo, y ahora que Fukuchi no está, ella tendría que asumir ese rol, ¿no? Automáticamente, ¿no? Pero en Gakuen, en el año 2023, nos dicen que Teruko es la presidenta del comité de moral pública, también conocido como los perros de casa. O sea, ella es la líder. Aquí directamente te dicen que ella es la líder absoluta de los perros de casa, del comité. O sea que aquí ya nos estaban spoileando que ella iba a ser la jefa. Incluso antes de lo que pasó, que la absorbieron y todo. Que ella iba a asumir el rol de líder de todos. Su entrenamiento sirve para rehabilitar incluso a los alumnos delincuentes más fuertes. La apodan la reina de las espinas por su severa dirección. Y parece una niña pequeña. Su rol justo es corregir a gente que está desalineada, que son delincuentes juveniles, que son gamberros y no sé qué. Su rol justo es ese en Gakuen. Si Chuya se va de la mafia a los perros de casa,
técnicamente lo tendrían que rehabilitar también. Tendría que pasar por un proceso de entrenamiento para poder ser perro de casa. Y en Gakuen también, porque también es un bully. O sea, nos están expoliando un montón de cosas. Y de hecho, en la serie original estaba confirmado que Yono era un delincuente. O sea, Yono antes de ser perro de casa, literalmente era un psicópata que eliminaba gente por puro gusto. O sea, literal, a eso se dedicaba, ¿ok? Y lo que nos dice él en su pasado fue capturado por los perros de casa, lo atraparon y ellos mismos lo rehabilitaron para ser parte del grupo. Al final terminó siendo parte del grupo por eso, ¿no? Mira, no está satisfecho con el método de Soichiro de rehabilitar a los alumnos delincuentes por la fuerza de las armas. Y ambos se pelean por el número de casos de orientación disciplinaria. ¿Por qué? O sea, ¿quién rehabilita a más personas? O sea, todos ellos se encargan de rehabilitar. Claro, pero a sus maneras, ¿no? Los alumnos que se involucran son una molestia. Soichiro y él también son miembros del mismo club de Kendo, por lo que menos se pelean. Se rumorea que él solía tener un mal comportamiento, en referencia al universo original donde fue un psicópata. Técnicamente él también fue un delincuente. Y ahora todos ellos se encargan a rehabilitar. Pero imagínate, o sea, si alguien tan mal de la cabeza como él lo rehabilitaron para ser perro de casa, porque a Chuya no podrían. Lo más loco de eso, chicos, es que tanto él como Chuya se conocieron en Gakuen. O sea, nos dicen que Yono fue el primer perro de casa que Chuya conoció. Al menos canónicamente, en algún universo, él fue el primero que tuvo contacto. Y justamente se trata de un integrante que fue un delincuente alguna vez, pero que lo rehabilitaron. O sea, ¿por qué justo hicieron que hable con él? ¿Por qué de todas las personas justo conoció a él que estuvo en una situación parecida a la de él? O sea, es una locura. Es muy exacto esto, bro. O sea, Chuya va a regresar, porque aquí mismo lo dice, en Gakuen va a regresar. Y el primer contacto que tuvo fue con un chico que estuvo en su misma situación. Lo más probable es que cuando regrese vuelva a hablar con él. Y tanto él como, o sea, Yono como todos los perros de casa, incluyendo Teruko, lo van a rehabilitar. Lo van a hacer parte de. Le van a enseñar a ser buena gente. O sea, es muy exacto esto. Y si comparamos pues con el universo original, lo de que Teruko quedó como comandante porque Fukuchi ya no existe. O sea, Fukuchi ya falleció, entonces Teruko asumiría el rol. Y acá ya nos dicen que Teruko es de hecho la presidenta. Ya, para mí me están spoileando toditito. Y encima, para variar, vamos a tener el próximo año el juego. O sea, el juego va a contar toda esta historia y a lo mejor vemos ese encuentro ya de Chuya con los perros. A lo mejor vemos cómo fue que él conoció a Yono, qué fue lo que pasó, por qué se pelearon y todo. Y ya después de eso, regresa, no sé para qué, regresa para ver a sus amigos y así. Lo termina rehabilitando, lo vuelven parte del comité, ¿no? Todo eso sería un tremendo spoiler de que en la serie original va a ser un perro de casa. Oh, tal vez un par de golpes te haga reflexionar. Sí, a su madre. Le van a enseñar a Chuya a ser buena gente. Jaja, ya lo veo. Con buenos modales, plan etiqueta social. Ah, su madre. En realidad hay gente que piensa que la razón por la cual se peleó Yono con Chuya fue por el sombrero. Él se iba a esta escuela, le quitaban el sombrero. Se iba a esta otra, le quitaban el sombrero. Entonces, por eso nunca aparece casi con sombrero en Gakuen, ¿no? Le hacían bullying en el colegio por eso. Ay, de verdad, pues, todo por eso, o sea. Mira. Mira, en Gakuen, la decadencia son de otro colegio, ¿ok? Son de un colegio aparte, pero se nos dice que Fyodor y Dazai son amigos. Son amigos y les gusta jugar ajedrez y por eso se han juntado. Y luego Dazai dice algo así como que, ay, Sigma se parece mucho a Atsushi, lo voy a llevar con él, y se lo lleva con él. O sea, se lo lleva solo para que vea que él y Atsushi son igualitos. O sea, está bueno, es bien gracioso. Y mira, hay una entrevista donde por alguna razón vienen estos dos a la escuela porque Shibusawa se lo quiere llevar a Atsushi. O sea, él se lo quiere llevar a Atsushi y Fyodor se lo quiere llevar a Dazai. O sea, se lo quieren llevar no sé para qué exactamente. Fyodor
quiere que Dazai esté en su club de automatación, ya saben, el club de, ya saben que tienen un club que se llama eso, y él quiere que se una, lo cual es una referencia de Dapple, ¿no? Así como que Asagiri va armando, según las novelas que él saca, va armando el lore acá. Estoy segura de que sus diálogos son un poco raros, a ver. Mira el diálogo de Atsushi. No puedes, el señor Dazai es secretario general, o sea, está evitando que se vaya. De vez en cuando, él y Dazai juegan juntos a las redes. Ya, Dazai dice que Atsushi es un hombre de amor y justicia. Hace poco conocí al señor Shibusawa de otra escuela y está tratando de llevarse al señor Dazai, así que es mi trabajo detenerlo. ¿No es así? El señor Konikida, Dazai es como un globo sin ataduras, así que va a ir a algún sitio desprevenido. Como si fuera a ir, ¿no? Tengo que asegurarme de que no se vaya. Se está evitando de que se lo lleven. Y acá se pone Futagawa celoso. Por fin he encontrado a la persona que tengo que cortar. El infiel que secuestró al señor Dazai ha aparecido frente a mí. No puedo dejarlo en manos de Nakajima, me encargaré de él. O sea, que no quieren que se lo lleve ninguno de los dos. El joven Atsushi no se aparta de mi lado desde hace tiempo y el joven Akutagawa me mira desde lejos. Ay, qué problemático. Fue una sensación extraña, como si lo hubiera conocido antes en algún lugar. El joven Atsushi es la chispa de la vida. Por eso te lo quieres llevar. Por eso le da lo de la manzana. Hace tiempo que no leía esto, es bien fuerte. Y luego Atsushi dice, pero el que llamaban Shibusawa me miró y dijo que yo tenía una chispa de vida. Supongo que eso significa que tengo una gran fuerza vital. Me lo dicen a menudo. ¿Qué? No. No, ¿qué quieren hacer contigo? F. Acá. Este es invierno y pues él se va corriendo a clases, ¿ya? Joven Atsushi. Incluso con este frío invernal me pregunto si aún conserva ese fuego suyo. Oh, un tigre hecho de nieve. ¿Por qué me recuerda esto a él? Viejo asqueroso. Una manzana al día mantiene al médico alejado, ¿verdad? ¿Aceptaría Dazai una si se le ofreciera? No, supongo que no. Quizás le pregunte a Nakajima Atsushi en su lugar. Parece que Fyodor ha decidido jugar con... Sí, le agarró el pelo, pues. ¿Le gustan esas cosas? Eso me recuerda que creo que debería estar aquí. No. Atsushi, tenemos que hablar. ¿Qué es esto? Es un tigre hecho de nieve. Verdaderamente, qué existencia tan fascinante. No. A ver. Y esto aparece en el gameplay, no del juego en cuestión de Gakuen, sino que esto sale en Tales of the Lost. O sea, toda esta info es de Tales of the Lost. Y acá le dice todo lo que acabo de decir. Y él le da un banjo, creo, y se va con Dazai. Y Dazai le saca la lengua encima, o sea, y se quita. ¿Qué es eso? Mira la cara que pone cuando se va. Mira la cara que... Logró desbloqueado. Proteger a tu superior teniendo un acosador en el camino. Literal, eso fue lo que pasó. Paula dice, personaje más grimoso y asqueroso de BC de Shibusawa. Sí, pero mira lo que dice Fyodor. Dazai-san, enfrentarse a él en el ajedrez es como mirarse en un espejo. Y ya puede imaginar su expresión de desagrado. Vaya, parece ser que Dazai-san y Nakajima Atsushi-kun han conseguido evadirnos hoy. Bueno, si el jefe Shibusawa está contento, yo también lo estoy. Soy su amigo después de todo. El suelo se ha cubierto completamente de nieve desde la primavera. ¿Cuántas veces hemos jugado, Dazai-san y yo, al ajedrez? Eso sí me gusta. Me gusta el ship. Esperemos que me complazca de nuevo pronto. No puedo esperar. Mira su cara. Ay. Y luego tenemos esto. Mira el ajedrez, la pieza de ajedrez. Inmediatamente hace... No, le da escalofríos. El Fyodor habla como si estuviera enamorado. Es lo que está pasando, pues. No sé, este juego, esta historia, este universo, chicos, tiene mucho de estas cosas. Tiene mucho fanservice. Parece un shoujo, o sea, parece otome, ese es eso. Mucha gente piensa que va a ser como un otome el juego, pero tiene mucho de este tipo de interacciones entre todos los personajes. O sea, hay fanservice de todos los ships, pero más allá de eso yo creo que también va a haber mucho spoiler de cosas, de revelaciones, ¿no? De los personajes y así. Asagiri el menos multishipper. Sí, él escribió esto, esto es canon, totalmente. Ay, Dios, o sea, todo esto va a salir en el juego, chicos, ¿saben? Espera, me están llamando. Ay, me tengo que ir ya, chicos. ¿Qué hago? Espérate.
Fyodor y Shibusawa vinieron a acosarme.